La historia de Sara y Flecha Afilada. De aquella conversación entre Rudeus y Sara en la taberna, hay una parte de la conversación que el anime omitió, y es que al parecer en el pasado, según la novela, cuando los padres de Sara murieron, fue a causa de un repentino desbordamiento de monstruos dentro de un bosque cercano a su aldea. Debido a lo repentino que fue aquel fatídico suceso, a lo remoto que era la ubicación de su aldea, y a la falta de contramedidas por parte del señor feudal de la región de Milbo, la mayoría de los aldeanos, incluidos los dos padres de Sara, perecieron aquel día a manos de los monstruos. Desde aquel día, con tan solo 10 años de edad, Sara quedó huérfana y desamparada. De no ser por Susana y Timothy, que la acogieron en su grupo, ella muy probablemente habría tenido un futuro bastante incierto. En cuanto al porqué de Timothy y Susana se encontraron convenientemente con Sara aquel día, eso fue debido a que ellos, junto a varios otros grupos de aventureros, fueron enviados por el gremio de aventureros para subyugar a la horda de monstruos que aparecieron en aquella aldea. Pero durante aquella misión, Susana y Timothy perdieron al resto de su equipo, al igual que Patrick y Mimir, y fue a partir de aquel fatídico incidente que el actual grupo de aventureros Flecha Afilada nació de la unión de los remanentes de dos grupos de aventureros que perecieron en aquel día, y de una joven arquera huérfana que por suerte poseía la suficiente habilidad y talento como para ser un miembro más de su nuevo grupo. No obstante, por aquella época, a excepción de Sara, todos eran aventureros de rango D, y con tal de ponerse al día lo más rápido posible, Sara trabajó hasta el cansancio y ascendió a un ritmo sorprendente, hasta estar a la par con sus compañeros. Para cuando todos eran de rango B, es cuando el grupo decidió dejar el reino de Asura en busca de nuevos terrenos de caza, y como Timothy estaba algo familiarizado con los territorios del norte, al final optaron por dirigirse hacia esa dirección, y en su camino fue que conocieron a Rudeus Greyrat. Debido a estos antecedentes de Sara, fue que cuando conoció por primera vez a Rudeus y vio en él la imagen de un noble, ella sin pruebas ni fundamentos, declaró a Rudeus como su enemigo, pero después de tantas tribulaciones fue que ella aceptó que Rudeus no encajaba con sus prejuicios, y por tanto, se terminó disculpando mansamente con él en aquella taberna. De hecho, cuando Rudeus finalmente comprendió la razón de la hostilidad de Sara, lo único que pensó en ese momento fue, con que era por eso, y entonces aceptó casualmente las disculpas de Sara, y como él ya había convivido lo suficiente con la familia de Eris, Rudeus trató de argumentar en contra de Sara que incluso los nobles tenían sus propias dificultades, y que probablemente había habido una muy buena causa del por qué el señor feudal de su aldea no respondió cuándo y cómo debía. Pero como el resentimiento de Sara era muy fuerte, al final las palabras de Rudeus fue como una brisa pasajera para ella, y como Rudeus estaba de alguna manera relacionado con la familia Notos Greyrat de la cual huyó su padre Paul en el pasado, y que curiosamente también es la familia que gobierna aquella aldea de la que provenía Sara. Debido a todas estas consideraciones, al final no siguió insistiendo en su persuasión, y optó por ser un hombre sabio que deja dormir los perros en paz. Y bien, ¿qué opinas de lo que acabo de contarte, mi querido oyente? ¿Acaso sabías este dato o no? Bueno, si has leído la novela, por supuesto que lo sabrías, pero si solo te conformas con ver el anime, tal vez lo sepas o tal vez no. Pero independientemente de eso, quiero que agudices tus oídos, te pongas cómodo y disfrutes de los siguientes datos interesantes y curiosos que giran en torno a la novela y el anime de Mushoku Tensei. Y sin más preámbulos, continuemos. La cita entre Sara y Rudeus fue un acontecimiento que en el anime podría decirse que pasó completamente desapercibido. Sin embargo, dentro de la novela podemos encontrar muchos datos interesantes en torno a este acontecimiento, como por ejemplo, mientras Rudeus esperaba que Sara llegara al lugar donde acordaron previamente, él estuvo divagando sobre muchas cosas. La primera de ellas fue acerca de sus recuerdos de su última cita con Eris en el sagrado reino de Milis, más específicamente cuando ellos salieron a comprar ropa. La segunda fue acerca de lo pobremente vestido que él iba para su cita con Sara, ya que según la novela, Rudeus asistió a su cita todavía vestido con su túnica gris gastada habitual. Esto supuestamente porque no había ninguna necesidad para él de esforzarse en lucir bien cuando solo estaba acompañando a la tienda de armas a una amiga y compañera de trabajo, además de que la otra parte involucrada era precisamente Sara. Por ello, para evitar hacerse ilusiones infundadas, Rudeus optó por ser lo más habitual y natural posible, ya que al final de cuentas era simple arrogancia de su parte creer que Sara estaba interesado en él como miembro del sexo opuesto. No obstante, estas estúpidas excusas suyas se hicieron añicos en el momento en que Rudeus vio lo bien arreglada que iba Sara pese a sus estándares y limitaciones como aventurera. Ante el evidente esfuerzo de Sara en vestirse y peinarse para la ocasión, Rudeus no pudo seguir apartando los ojos de la verdad,
ya que para él era más que evidente los sentimientos de Sara por él, y siendo él mismo quien lo propició tras rescatarla en aquella ocasión. Era simplemente mezquino de su parte ignorar los sentimientos de Sara. No obstante, saber que ella sentía algo por él, eso asustó mucho a Rudius, pero también lo hizo sentir motivado, al punto en el que llegó a tener pensamientos del tipo: ¿y por qué no solo le sigo la corriente? Después de todo, yo ya no soy un virgen. Además de que caballo regalado, no se le miran los dientes. Pero entre más emocionado se sentía Rudius, más autocontrol tuvo que ejercer para reprimir su lujuria interna, porque según Rudius, si él cedía ante sus impulsos sin mayores consideraciones y solo se dejaba llevar por el calor del momento, entonces eso solo lo convertiría en un imbécil que no aprende de sus errores. Por ello, para evitar cualquier situación que pudiera llegar a lastimarlo más tarde en el futuro, Rudius optó en ese momento por mantener su distancia con Sara, ya que no quería volver a sentirse tan miserable y vacío después de todo. La problemática personalidad de Sara. Aquellas 2 espadas que Rudius pagó en el anime, a primera vista, se podría especular que dichas espadas tenían la intención de servir como una especie de recuerdo para su primera cita, además de cumplir el objetivo inicial que era reemplazar el arma desgastada de Sara. No obstante, me vio en la necesidad de romper tus falsas ilusiones, ya que la realidad es un poco más decepcionante. Es decir, la razón por la que Rudius compró su espada junto a la de Sara no fue para rememorar su primera cita juntos, sino más bien por practicidad, necesidad y conveniencia. Y si Rudius pagó la espada de Sara junto a la suya, no fue tanto por hacerle un regalo a ella, sino principalmente porque a Sara no le alcanzó su dinero como para costearse una espada y un cuchillo de repuesto que Rudius le sugirió. De hecho, aunque Rudius hubiera intentado ofrecerle dicha espada como regalo, Sara de todos modos nunca lo hubiera aceptado como tal e inevitablemente le habría pagado de vuelta el regalo de todos modos, ya que según Sara, ella no podía deberle ningún favor a Rudius, y esta mentalidad suya lo demuestran las acciones pasadas de Sara, ya que cada vez que Rudius intentó invitarle una comida o le ayudó de una forma u otra en el pasado, Sara, en cada ocasión y sin excepción, ella le devolvió a Rudius el dinero de la comida o le devolvió la ayuda en otra forma de ayuda. Incluso en varias ocasiones, Rudius rechazó directamente el dinero de Sara, ya que a él no le hacía ningún daño financiero el invitarle unas cuantas comidas a Sara, además de que todas sus acciones eran simples gestos de agradecimiento y de buena voluntad hacia ella. Pero debido a su naturaleza testaruda y orgullosa, Sara nunca retrocedió y por ende terminó devolviéndole el favor de Rudius, ya sea en forma de dinero o cualquier otra forma intangible que estuviera a su alcance, como tomar el turno de Rudius en la vigilancia o cosas por el estilo. Debido a esta complicada personalidad de Sara, Rudius nunca consideró su gesto de pagar la espada de Sara como una especie o forma de regalo, ya que él sabía de antemano que Sara terminaría insistiendo en devolverle el dinero del regalo. Por eso, desde el principio, Rudius nominó su gesto como una especie de préstamo para ella, que carecía del presupuesto necesario, una respuesta que Sara aceptó encantada, con una sonrisa plasmada en su rostro. Aquella conversación que sostuvieron Sara y Rudius en la caverna, justo antes de que Sara acompañara a Rudius a su dormitorio. En la novela, fue un tanto diferente a cómo sucedieron los hechos en el anime. La primera diferencia radica en la vacilación de Rudius al abrazar a Sara de la cintura, ya que en la novela él no dudó tanto y en su lugar envolvió a Sara con un abrazo sin la más mínima vacilación. De hecho, Rudius pensó inicialmente que el cuerpo de Sara sería algo musculosa y tonificada, pero sus expectativas estaban fuera de cuestión, ya que su cuerpo era suave y delicado según Rudius, y cuando Sara puso su mano sobre la de Rudius, acompañado de ojos ligeramente humedecidos por la expectación, el deseo y el anhelo, ese cambio fue lo que terminó llevando la prudencia de Rudius al colapso, y optó por seguir sus instintos primarios y carnales. La otra diferencia radica en el alcohol que Rudius bebió en el anime, ya que en la novela él nunca tomó ni una gota de alcohol durante toda su conversación. De hecho, después de que Rudius hiciera la sugerencia de acompañar a Sara a su habitación, toda la conversación en adelante se desarrolló fuera de la taberna. Por ello, cuando Sara le dijo a Rudius que quería seguir platicando un poco más con él, en su nerviosismo, él tontamente le respondió a Sara que si le gustaría ir a otro bar cuando recién acababan de salir de una respuesta que deja en claro lo nervioso que estaba Rudius por aquel momento. Debido a este cambio de escenario, en la novela, la pregunta de Sara de si podría acompañar a Rudius a su habitación no se hizo en la taberna, sino a la luz de la luna y debajo de un cielo posiblemente nublado, una diferencia que sin lugar a duda cambia por completo el impacto de esas palabras. Pero lo más importante a destacar de todo esto es que mientras Sara envolvía su brazo con el brazo de Rudius y presionaba sus pechos con este,
Fue a partir de ese momento en el que Rudius sintió con mayor intensidad que algo estaba fuera de lugar, y en su confusión, él se planteó las siguientes preguntas. ¿Qué era exactamente esta sensación de incongruencia? ¿Cuándo fue la última vez que lo experimentó? ¿Y por qué no estaba sintiendo esa misma chispa que sintió cuando Eris le hizo exactamente lo mismo? ¿Qué era exactamente ese algo que faltaba? Pero sin importar las dudas que tuvo en ese momento, Rudius optó por ignorarlos, y ese fue el mayor error de su vida, porque de haberle prestado la atención necesaria, entonces no se habría visto en la necesidad de pasar por aquella traumática y miserable experiencia con Sarah, de no haber cedido ante sus deseos carnales, y mejor dar un paso atrás y profundizar más lenta y minuciosamente su relación con Sarah. Entonces, todo muy probablemente habría tomado una ruta más pacífica y placentera para Rudius. Pero en última instancia, eso es solo un ¿qué pasaría si? Así que al final de cuentas, nada de eso importa. Para cuando Rudius entró a la posada en la que se hospedaba, y fue visto por el posadero con Sarah acompañándolo íntimamente, en un gesto de buena voluntad, le regaló una botella de alcohol con el mensaje implícito que más o menos decía: buena suerte, mi tigre. Para cuando Rudius entró a su dormitorio acompañado de una tímida Sarah. Según la novela, Rudius estaba tan agitado emocionalmente que su respiración era incluso errática en el mejor de los casos. En su nerviosismo desenfrenado, Rudius intentó prender la chimenea, para inmediatamente después desechar la idea. Intentó ofrecerle a Sarah un vaso de agua, solo que al siguiente instante se puso paranoico sobre si acaso había lavado ese vaso en primer lugar. Mientras Rudius freía su cerebro con esta clase de pensamientos sin sentido, es cuando Sarah finalmente lo invitó a que se apresurara a sentarse junto a ella en la cama. El día en que Rudius supo que fue abandonado por Dios fue uno de los peores momentos de su vida, y para comprender mejor el impacto que causó este evento traumático en Rudius, es importante retroceder un poco en el tiempo, hasta el momento en el que Rudius desnudó a Sarah para poder sanar sus heridas después de que la salvara del tren, ya que desde ese momento, él se había dado cuenta de que algo no estaba bien con su persona. En ese entonces, él no lo sabía y tampoco lo comprendió, pero para ese tiempo, Rudius ya era un hombre impotente, que sufría de disfunción eréctil. Dicho de otra forma, simplemente no se le paraba, porque para ese entonces, incluso cuando estaba observando y tocando el cuerpo semidesnudo de Sarah, mientras la sanaba, él nunca experimentó ningún signo de estímulo en su parte inferior. También cuando la abrazó en la taberna, o cuando ella colocó su brazo entre sus senos. En todas esas ocasiones, Rudius nunca experimentó ningún signo de estímulo en su parte inferior. Se le aceleró el corazón en cada ocasión, y sintió que algo estaba fuera de lugar en todo momento, pero más sin embargo, nunca se dio cuenta, y tampoco lo entendió, o más bien, nunca le prestó atención a qué se debía ese sentimiento de incomodidad que estaba sintiendo en esos momentos, y en su lugar, optó por simplemente ignorarlos. Y durante aproximadamente medio año, que es el tiempo que separa el rescate de Sarah y su cita con ella, en todo ese tiempo, Rudius nunca se dio cuenta de que él tenía problemas en su parte inferior, a pesar de que se había acercado lo suficiente a Sarah como para justificar el contacto físico un tanto más íntimo desde que éste la salvó. Aún así, Rudius permaneció completamente ignorante de su problema, y por desgracia, él solo se dio cuenta de ello cuando ya estaba por cruzar la línea con Sarah. Naturalmente, lo primero que se cuestionó en ese fatídico momento fue el por qué, cómo, cuándo y dónde. Es decir, ¿por qué su amiguito no respondía? ¿Desde cuándo estaba así? ¿Qué fue lo que lo ocasionó? ¿Y por qué tan de repente, cuando siempre había sido tan animado y lujurioso? Naturalmente, no tenía ninguna respuesta a todas sus preguntas. Lo único que sabía era que él era el problema y no Sarah. Esa sola verdad fue lo que lo hundió en el terror y la desesperación. Al principio, según la novela, Rudius intentó de todo. Trató de estimularse a sí mismo, pero no funcionó. Le pidió ayuda a Sarah, y ella cooperó. Ella trató de estimular a Rudius, e incluso le permitió que frotara su miembro inferior con su cuerpo desnudo. Pero simplemente nada de eso funcionó. Sin importar lo que Rudius hizo, y lo mucho que Sarah le brindó asistencia, nada cambió. El miembro de Rudius permaneció completamente inerte. Naturalmente, fue esta incómoda y terrible situación lo que terminó haciendo que Sarah se decepcionara, mintiera descaradamente sobre sus intenciones, y sobre todo, abandonara a Rudius con una falsa interpretación de los hechos. Y el último clavo del ataúd fueron esas dos únicas palabras que pronunció Sarah al final: ¡qué desastre! Así es, fueron exactamente esas palabras lo que terminó por romper el corazón, la voluntad y la mente del hombre llamado Rudius Grerad. Aquel hombre que después de ser abandonado por Eris, hizo hasta lo imposible para evitar que lo volvieran a abandonar, pero que al final
terminó siendo abandonado nuevamente a causa de algo de lo cual ni siquiera tenía idea del por qué sucedió en primer lugar. Después de que Sarah se marchara de la habitación de Rudius, dejándolo en pelotas, él comenzó a cuestionarse nuevamente. ¿En qué se había equivocado esta vez? ¿Acaso Eris lo había abandonado por la misma razón que Sarah? ¿Por qué le estaba pasando eso a él? ¿Acaso iban a ser así todas sus relaciones de ese momento en adelante? Con cada pregunta sin respuesta que le venía a la mente, Rudius fue asaltado por un frío intenso, y ese hace frío que pronunció mientras se encogía en su miseria no era simplemente porque estaba desnudo, sino más bien era porque su corazón moribundo y destrozado estaba siendo congelado y carcomido lentamente hasta dejarlo seco y vacío por dentro. Y bien, mi querido oyente, ¿qué te pareció toda la información que te acabo de compartir? Bueno, al menos espero que lo hayas disfrutado y que te haya ayudado a comprender mejor el trasfondo de esta increíble historia, ya que en última instancia, lo que el anime nos transmite no siempre es la verdad, y por tanto, creo que es importante conocer el lado de los hechos que la novela ligera nos ofrece. Dicho todo esto, deja tu like, comenta, suscríbete y comparte, ya que eso me ayudaría mucho. Y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima.